Bien, para el día de hoy tenemos la Ilustración del siglo XVIII, es decir, los años 1700. Este siglo también fue llamado como el siglo de las luces porque corresponde a un movimiento academicista y educativo que se enmarca dentro del contexto de la Revolución Francesa. Y es precisamente en Francia donde surge este movimiento de la Ilustración. Pero no se va a quedar allí, ya vamos a ver más adelante el caso de la Ilustración a nivel nacional. En Colombia también se presenta la Ilustración. Es precisamente clave identificar acá la, eh, la forma en que se vuelve primordial el uso de la imprenta porque es base fundamental de los periódicos, del surgimiento del periodismo como tal. Eh, ya decían, por ejemplo, algunos autores de este siglo de las luces, eh, que la ilustración es un proceso moderno de priorizar la reflexión racional del sujeto pensante y humano, ¿no? Entonces aquí es un poco la premisa que se tiene en esta ilustración y es cómo empezamos a educarnos, ¿sí? Se focaliza bastante el aprendizaje, uno de esos movimientos vitales que va a fortalecer precisamente la ilustración es el enciclopedismo, que es como tal un fundamento para la ilustración, ¿no? Tenemos aquí a varios autores, François-Marie Auret, que es más conocido como Voltaire, no firmaba precisamente con su nombre debido a que fue encarcelado en la Bastilla por el texto Puero Renante. También se le considera más como un historiador de la ilustración. Él escribe Edipo, una obra maestra dramática que pues va a ser un referente como tal de aquellos personajes de la ilustración que hablaban sobre temas precisamente que emanaban de textos como el de Voltaire. También tenemos aquí otro personaje importante, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escribe el contrato social y ahí estipula también que el hombre nace libre y bueno por naturaleza, pero que es la sociedad quien lo corrompe. Decir que aquí hay un problema de lo social que hace que nuestra naturaleza cambie, según Rousseau. Y por último, aquí tenemos, no menos importante, a Montesquieu. Él escribe El espíritu de las leyes y dice que la ley es lo más importante que tiene el Estado, porque fundamenta como tal el Estado, porque organiza y de alguna forma estructura lo que se entiende como una sociedad moderna, ¿no? Recordemos que una característica de precisamente el modernismo es el surgimiento de los estados nacionales, ¿sí? Y por ende, aquí Montesquieu hace como esa exaltación de, en su texto El espíritu de las leyes, lo importante o lo vital que resultan las leyes para la conformación del Estado. Esto a grosso modo porque es un movimiento precisamente que se da en Francia, pero como les había dicho, se puede llevar al panorama nacional también de la época. La ilustración también se da en Colombia en el siglo XVIII, ¿cierto? Son autores precisamente como Antonio Nariño, ¿sí? Quienes contextos y estas iniciativas de periódicos, en este caso La Bagatela, que empiezan a generar toda una corriente de pensamientos y de reuniones en torno a estos tres autores que veíamos ya anteriormente. Una de las premisas que Antonio Nariño tenía a la hora de hablar de ilustración y demás era precisamente tener en cuenta estos tres autores anteriores, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, ¿no? Era fundamental. ¿Y dónde se habla de esto? En las tertulias. Él inclusive de alguna forma presta su hogar para que estas tertulias literarias se den, porque es precisamente un espacio en el que se puede de alguna forma debatir y confrontar posturas, generando así pues este ambiente de ilustrarse, ¿no? De llegar a conocer. Tenemos también a Manuel del Socorro Rodríguez, que es uno de los escritores, ¿cierto? También es considerado el pionero del género en Colombia, ¿cierto? Creador de la tertulia eutropélica.
que fue precisamente pues el espacio que permitió que como tal en el panorama nacional se empezaron a hablar de ideas libertarias, ¿cierto? De liberación, pero también de temas netamente académicos y políticos. Entonces, esto se debe también al señor Manuel del Socorro Rodríguez, así como también van a aparecer Francisco Antonio Moreno de Escandón, que fue el fundador de la primera biblioteca pública en Colombia. Tenemos aquí también otro personaje ciudadano importante por la cantidad de, se podría decir, de aportaciones que le hace a la comunidad, y es precisamente Jorge Tadeo Lozano, quien empieza también a utilizar la imprenta para generar diferentes periódicos que en la época fueron renombrados, ¿cierto? Por ejemplo, leemos acá que está el erudito económico y mercantil de la ciudad de Santa Fe, en 1801. También, con ayuda de José Luis Azuola, crean el Semanario de la Nueva Granada, de 1808 a 1810. Y esto, pues obviamente, son algunos de los personajes, ¿cierto? Que en el panorama nacional empiezan a darle como importancia a este movimiento de ilustración. Antonio Nariño, además de trabajar en su periódico La Bagatela, también va a ser importante porque hace la traducción de los derechos del hombre, ¿cierto? Al español. Es por este personaje que debemos como tal estas nociones de independencia, ¿cierto? Estas nociones de el ser humano como un ser dotado de derechos. En este caso, solo estamos hablando de los hombres, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un contexto totalmente diferente al nuestro y que pues obviamente aquí él está dotando de derechos, pero al hombre. Estamos hablando de los derechos del hombre. ¿Sí? Esto todo porque este caballero, Antonio Nariño, también tiene la posibilidad, la potestad de viajar y conocer estas ideas de primera mano en plena Revolución Francesa. Él logra escapar precisamente a este país para poder, de alguna forma, huir de sus captores en Colombia, ¿cierto? Y pues allá llega a conocer todo el movimiento de la Ilustración y por ende empieza a generar estos espacios de tertulias literarias. Bien, chicos, espero que este tema sea relativamente muy concreto. Es una introducción a la Ilustración en el siglo XVIII.